Ok, chicos, tengan buenos días. Vamos a ver la lección 1.5, características de las figuras geométricas. Y en este caso vamos a leer el analiza. Dice, la figura es simétrica con respecto al eje R, a B y F, a C y E. Son vértices correspondientes. Responde. Entonces vamos a darle solución a los tres cuestionamientos que nos pone acá. Y entonces vamos con el primero. Fíjense que en esta ocasión, para darle respuesta, vamos a utilizar materiales. Por ejemplo, vamos a tener nuestra regla, vamos a tener un compás, del que ustedes es pequeño, pero yo voy a utilizar este, y vamos a darle solución. Cuando nosotros estamos hablando del eje R, vamos a conocer que el eje R es el ángulo de simetría. Cuando nosotros hablamos del ángulo de simetría, nosotros tenemos que identificar qué es cómo se parten las figuras. Ahora, cuando yo tengo esta figura, yo puedo ver que está cortada con una línea roja. Ok, a esta línea roja que tenemos aquí se le llama ángulo de simetría. Quiere decir que cuando yo tengo una figura, les voy a poner el ejemplo de la figura de la clase anterior, y yo la doblo, sobrepongo una cara sobre la otra y mi ángulo de simetría es la línea que lo parte, que me está haciendo dos partes iguales. Entonces en esta figura yo tengo que R se conoce mi ángulo de simetría y tengo diferentes puntos que están ubicados. Pero ahora me pregunta, ¿son perpendiculares al eje de simetría, que es este, ¿sí? Los segmentos BF y CE, y tengo que voy a identificar cuál es mi segmento BF. Miren, este es mi segmento BF, lo voy a remarcar. Ok, este es mi segmento BF y tengo mi segmento CE, que también lo tengo acá y lo voy a remarcar. Ok, cuando yo estoy hablando de crear líneas perpendiculares, quiere decir que van a formar ángulos de 90 grados. Entonces, con el eje de simetría, como yo ya identifiqué que mi eje de simetría es este, fíjense bien, tengo aquí mi eje de simetría es este, entonces yo veo que aquí se forman ángulos de 90 grados. ¿Miren? Ángulos de 90 grados. Si usted lo mide con su transportador, se va a dar cuenta que este es un ángulo de 90. Entonces quiere decir que si son perpendiculares, el segmento BF y el segmento C al eje de simetría. Entonces le vamos a dar respuesta y vamos a decir si son perpendiculares. BF y CF al eje de simetría. Ok, ahora vamos con la segunda pregunta. Dice, compara los segmentos BH y FH. ¿Cómo son sus longitudes? Identifiquemos cuál es el BH. Primero, tengo que este es mi segmento BH, que es hasta aquí. ¿Ven? Que es hasta aquí. Y ahora voy a identificar mi segmento FH, que es de F hasta acá. Entonces tengo acá. Estos son mis dos segmentos. Ok. ¿Cómo voy a saber yo que son iguales? Entonces para eso sí voy a utilizar lo que es, en este caso lo puedo hacer con una regla o también lo puedo hacer con lo que es mi compás. Voy a ubicar, fíjense bien, el punto justamente en H y lo voy a poner la otra punta en F. Entonces voy a identificar, mire la longitud que tiene, porque le voy a poner en los dos puntos. Y entonces ahora le voy a dar vuelta. Identifico que cae justamente
en los mismos puntos. Entonces quiere decir que puedo identificar que tienen la misma longitud, porque cuando yo estoy hablando de longitud, estoy hablando de medida. Puede ser en centímetros, en metros, en milímetros, y siquiera lo puedo medir, ¿sí? Voy a identificar que en este caso mide 8 y en este caso mide exactamente 8. Quiere decir que la longitud de los dos segmentos, al comparar los segmentos BH y FH, sus longitudes, fíjense bien, son similares. Entonces vamos a poner que la longitud de BH y FH son iguales. Son iguales. Ahora voy con la tercera pregunta. Me dice, compara los segmentos CG y EG. ¿Cómo son sus longitudes? Veo CG y EG. Entonces voy a identificar que aquí tengo esta medida y aquí tengo. Fíjense bien, que aquí tengo CG y aquí tengo mi otra medida, que tengo EG. Quiere decir que tengo dos longitudes. Voy a hacer lo mismo. Voy a utilizar lo que es el compás. Voy a colocar la puntita en el centro. Y está acá. Miren. Ahora le voy a dar la vuelta. Identifico que tienen la misma medida. Entonces, quiere decir que poseen la misma longitud. Entonces, al compararlos, yo voy a identificar que el segmento CG y EG, fíjense bien, tienen la misma longitud. Y entonces les voy a poner que son iguales. Como les dije, lo pueden hacer con el compás, pero también lo pueden hacer midiendo con una regla. Y entonces yo también lo voy a medir con una regla. Y voy a identificar que tiene 8 centímetros. Y voy a identificar que la otra medida también tiene 8 centímetros. Quiere decir que las dos longitudes son iguales. Ok, cuando nosotros hablamos de lo que es el eje de simetría, sabemos que es lo que parte por mitad la figura y que quedan dos partes iguales. Perpendicular, estamos hablando que genera con otra línea un ángulo de 90 grados. Eso es un dato que no quiero que se les olvide. Ok, chicos, ¿ha quedado clara la clase? ¿Entendieron? ¿Sí, chicos? Excelente.